Mi madre murió cuando mi hermano y yo aún estábamos pequeños, yo de 6 y él de 12. Mi padre era policía, pero en sus ratos libres le gustaba cultivar un huerto que teníamos detrás de la casa. 8 años después de haber muerto mi madre, a mi padre lo ascendieron a jefe de policía, pero con este ascenso también llegaron los problemas. Empezaron a desaparecer chicas, tanto de nuestro pueblo como de los pueblos cercanos. Mi padre se reunía con sus policías y los jefes de otros pueblos, pero era difícil dar con el maldito asesino, como él mismo decía. Se entregó de lleno a la investigación de aquellas terribles desapariciones. Lo más preocupante es que de 6 víctimas, aún no encontraban el primer cuerpo ni una pista siquiera. Mi padre se dedicó de lleno a su huerto en sus tiempos libres, decía que era lo único que lo calmaba. Se volvió tan obsesivo con su plantación que no permitía que nadie entrara en ella. Solo mi hermano estaba autorizado y con previo permiso. Los frutos eran estupendos, yo no ponía objeción. Así me libraba de aquel arduo trabajo. Entre el pueblo nuestro, los vecinos llegaron a contar 20 desapariciones y aunque la fuerza estatal envió a investigadores, nada pudieron encontrar. Mi padre recibió su pensión y se retiró del servicio con honores. Después de su retiro no hubo una muerte más. Mi hermano había viajado hace algunos meses a otra región y solo vivíamos mi padre y yo. Su mayor derrota como policía era nunca haber capturado al culpable de aquellas desapariciones. 2 años después del retiro murió. Mi hermano viajó para su entierro. Lloró por no haber estado allí para su muerte. Me dijo que lo honraría como era debido. Estuvo fuera hasta tarde. En la noche lo sentí llegar y sentí que fue al huerto el cual mi padre hacía algunos meses ya ni visitaba. Al día siguiente le pregunté qué hacía allí y me respondió que recordara a papá y rendirle un homenaje. No supe a qué se refería. Mi hermano volvió a su ciudad a sus labores y yo me quedé en casa de mi padre. A partir de la primera noche que quedé solo, empecé a sentir extraños ruidos en el huerto. Sentía caminar, gemidos y un llanto algo desgarrador. Las primeras noches pensé que tal vez eran ladrones o tal vez jóvenes que se entraban a hacer sus fechorías o a fumar hierba. Descubrí que no había nada, solo los ruidos, ese llanto y algunos susurros de voces lastimeras. Un mes más o menos después de la primera vez que escuché aquellos extraños lamentos, consulté a una mujer que decían ser bruja. Sin pensarlo mucho, me aseguró que allí había una persona enterrada que tal vez la habían matado y dejado allí. Me pareció algo imposible, por esto no di de momento mucha importancia, pero en la tarde fui a mirar en el huerto y empecé a cavar. Sin mucho esfuerzo encontré un cadáver, o mejor dicho, los huesos. No quise seguir en esto, de inmediato llamé a la policía. El jefe era un antiguo compañero mío de colegio y acudió con sus hombres de inmediato. Para horror mío encontraron 16 cuerpos, el último. Hacía cosa de un mes, aún no se descomponía completamente. Les aseguro que mi mente no quería dar crédito a lo que imaginaba, pero en un acto, no sé si de valor y tristeza, le conté a mi amigo el policía lo que había escuchado la noche del entierro de mi hermano. Sin muchos preámbulos, dio una alerta al pueblo donde vivía mi hermano y fue arrestado. Al comienzo aseguró no saber nada, pero después de que la policía lo amedrentó con la pena de muerte y solo se salvaría de ella si confesaba no solo ese crimen sino todos los demás, mi hermano confesó ese crimen. Los otros pertenecían a su padre, aunque él participó en algunos. Mi cuerpo seguía vivo, pero mi alma murió aquel día. Después del juicio se comprobó que mi padre había torturado y asesinado a 16 personas. Mi hermano asesinó a una y ayudó en el asesinato de 4 más. Fue condenado a cadena perpetua. La placa de honor de mi padre fue retirada de la jefatura. Yo vendí la casa y me fui a vivir lejos, donde no me acompañara esa vergüenza de saber que mi padre era el maldito asesino.